nuestro webinar mensual. Cada mes Tus Finanzas tiene un webinar en el cual damos consejos prácticos sobre el manejo del dinero a las personas. El día de hoy, como todos los meses, tendremos nuestro webinar, que tendrá una duración de unos 20 minutos. Este webinar llega a ustedes gracias al auspicio de estas instituciones financieras, que con su programa de educación financiera, Tus Finanzas, hacen posible los webinars mensuales. ¿Qué tenemos para el día de hoy en nuestro webinar? Todos en algún punto de nuestra vida tenemos que tomar decisiones financieras relacionadas a nuestra vivienda, a nuestro hogar, al lugar donde vamos a vivir. El día de hoy hemos escogido algunas preguntas que consideramos que las personas se hacen relacionadas con temas financieros de sus viviendas. Por tanto, vamos a dar respuesta a cómo manejar o qué respuestas se pueden dar a esas preguntas que todos tenemos. Obviamente tomando en cuenta que siempre adaptado a nuestra situación financiera actual, a nuestra situación financiera del hogar, para de esta forma no descuidar nuestras finanzas personales y no tener problemas a futuro, ¿sí? El día de hoy, como les comenté, vamos a estar entre unos 20 a 25 minutos más o menos en el webinar. Necesitan papel y lápiz si quieren tomar algún apunte, si tienen alguna pregunta que hacerme. Y habrá un set de preguntas al final del webinar si las tienen. Nuestro objetivo es darles una guía para que puedan tomar las mejores decisiones financieras con respecto a su vivienda, ¿sí? A elecciones que tenemos que hacer relacionadas con la vivienda. Hemos hecho una selección de 4 decisiones que consideramos que pueden ser de su interés, que pueden ser razón de cuestionamiento en sus vidas, y vamos a tratar de dar respuesta analizando sobre todo pros y contras de cada una de estas decisiones. La primera pregunta o decisión en la cual nos podemos enfrentar en nuestras vidas es, ok, quiero irme a vivir en algún lugar, ¿sí? Tengo mi familia, quiero independizarme, ¿qué hago? ¿Voy a arrendar un lugar, una vivienda, o decido comprarla, ¿sí? Tengo estas dos disyuntivas que tengo que dar respuesta. Si la decisión es arrendar, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Para cada caso, como les comenté, van a haber pros y contras. Entonces, analicemos uno a uno para ver cuál es la mejor decisión a tomar según nuestra situación financiera actual, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los pros de arrendar una vivienda? Por ejemplo, si yo arriendo la vivienda, el mantenimiento de la casa, el mantenimiento del departamento cae dentro de la responsabilidad del dueño de casa. Es decir, algo se daña, algo tengo que darle mantenimiento, es del dueño de casa el que tiene que correr por este gasto. Entonces no voy a tener que incurrir en un gasto adicional que está tal vez fuera de mi presupuesto para poder arreglar cualquier daño, ¿sí? Otro pro, no tienes gastos asociados a ser dueño de una casa, por ejemplo, gastos de impuestos, del impuesto predial o tal vez seguros de vivienda, no son gastos que el arrendatario tiene como obligación hacerlo, ¿sí? El gasto de seguros, por ejemplo, si es de elección del propietario, los puede hacer y el propietario paga por estos seguros. Otro pro, por ejemplo, al arrendar, sí, se paga usualmente de 1 a 3 meses por adelantado como un depósito de garantía. Obviamente, si comparamos esto frente al monto que tenemos que pagar por una entrada para comprar una casa o una vivienda, este monto de un depósito de 3 meses por adelantado es mucho menor que ahorrar o tener el monto para una entrada de una vivienda. Entonces, como vamos viendo, los pros de arrendar van mucho más por el lado de los gastos, ¿sí?
de cómo si realmente estoy en una situación en la que no puedo gastar demasiado este momento, en la que estoy un poco apretado o no he presupuestado para adquirir una casa. Por lo que vemos, el arrendar es una opción en la que puedo disminuirme significativamente algunos gastos, ¿sí? Otro pro en lo que se refiere al arriendo es que el arriendo es un gasto que se puede controlar. Sé que durante cierto tiempo, mientras dura el contrato, por ejemplo, voy a tener un gasto fijo, que es el gasto fijo de arriendo, ¿sí? Entonces, puedo de cierta forma presupuestar este gasto e incluirlo dentro de mi presupuesto mensual y ya tengo esto como un gasto fijo que tengo que hacerlo mes a mes, ¿sí? Y también puedes deducirte, obviamente, los gastos que van por arriendo, ¿sí? El pago mensual de arriendo, así como otros gastos como servicios básicos, pagos de alícuota también son deducibles de impuestos, ¿sí? Que es otro pro de tener este gasto en lo que es arrendamiento. ¿Cuáles son los contras? Sí, hay algunos contras de arrendar. Obviamente no eres el dueño de la vivienda, ¿sí? Y al no ser dueño, entonces cualquier modificación, cualquier opinión que tengas sobre el mantenimiento de la vivienda, a la final eh, no la voy a poderla llevar a cabo porque todo depende de que el dueño esté de acuerdo. Entonces, el no ser dueño de la vivienda sí puede ser, puede limitar en la parte de toma de decisiones relacionadas a cualquier modificación o arreglo que se quiera hacer a la vivienda. Lo que a la final, si por haber razón algo hay que hacer mantenimiento o algo se daña y el dueño de casa no atiende rápidamente, puede obviamente ser involucrar un costo para mí o puede ser también algo incómodo para mí como arrendatario el no poder hacer esa modificación, ¿sí? También a la larga los dueños de la casa, de la vivienda, pueden aumentar el valor del arriendo. Siempre hacen un análisis al finalizar el contrato. Si se quiere ampliar el contrato, a veces hay un incremento en el monto del arriendo, lo que obviamente involucrará un incremento en nuestros gastos. No se puede, no se, y va a ser un poquito más difícil controlarlo, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos los gastos bien manejados y tengamos tal vez un espacio para cualquier aumento del valor del arriendo, puede ser manejable. Pero si estamos un poco apretados y no tenemos espacio para incrementos en los valores del arriendo, puede ser algo molestoso y algo que tal vez puede interferir con nuestras finanzas personales en no poder cubrir cualquier aumento en el valor del arriendo. ¿Sí? Ahora vamos a revisar cuáles son los pros y contras de comprar una vivienda. Creo que el pro más importante es que uno incrementa el patrimonio del hogar, el patrimonio personal al adquirir una vivienda. Entonces, hay que analizar bien esta decisión de comprar una vivienda. Si tenemos el dinero, obviamente primero va a ser una inversión importante, una inversión a largo plazo en nuestras vidas. Eh, Nuestro patrimonio incrementará. ¿Cómo uno calcula el patrimonio que tiene? Identifica todos los activos que tiene, y bienes raíces, pueden ser autos, puede ser todo aquello que uno tiene, todos los activos que tiene la persona, y a esto se le reducen las deudas. Entonces, obviamente, al adquirir una casa al inicio, el patrimonio puede ser negativo porque tenemos una deuda de por medio. Pero mientras va pasando el tiempo y uno va pagando la deuda, el patrimonio incrementará. Porque, claro, ya la casa, la vivienda comprada ya va a ser más nuestra, ¿no? O sea, vamos a ir pagando la deuda y la vivienda y los activos van a ir aumentando, mientras que las deudas van a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, incrementas tu patrimonio si haces la adquisición de una vivienda. También es una muy buena inversión a largo plazo, ¿sí? Generalmente las viviendas, si se hace si se toma una decisión inteligente, bien analizada de dónde estoy comprando la vivienda, la ubicación,
el momento también de la economía del país, etcétera, las viviendas tienden a incrementar el valor en el tiempo, ¿sí? Esta no es una decisión que a veces se debe tomar a la primera, es una decisión que toma tiempo, bien analizarla, tanto por el lado de nuestros gastos, del dinero que vamos a utilizar para esto, como también viendo al futuro, ¿no? Viendo qué potencial tiene el lugar donde estoy adquiriendo la vivienda. También el tema de deducción de gastos de impuestos, también el ser dueño de casa puede ayudar a hacer una significativa reducción en lo que se refiere a pago de impuestos. En los gastos, por ejemplo, todo lo que se refiere a remodelaciones, adquisiciones, a la construcción, el pago de la hipoteca, todo esto son gastos deducibles. Entonces es una ventaja en la parte tributaria. Además, una vez que ya se haya pagado la hipoteca, el crédito para adquirir la vivienda, la familia va a tener un gran alivio en la parte del presupuesto familiar. Todo lo que yo destinaba para el pago de crédito hipotecario lo voy a poder destinar a otras prioridades, sobre todo el ahorro, por ejemplo, ¿sí? Si tal vez ahorrábamos no todo lo que esperábamos durante el tiempo que se pagaba la hipoteca, una vez que nos hayamos librado de este gasto importante, podemos destinarlo al ahorro, a conseguir nuevas metas, adquirir nuevos bienes, por ejemplo. Entonces, hay algunas ventajas. También si la vivienda ya es propia, obviamente habrá muchas más opciones para hacer remodelaciones, para hacer mantenimientos, para hacer decoraciones, etcétera. Entonces, este es otro pro de poder tener una vivienda propia. ¿Cuáles son los contras? Obviamente, todo lo que queramos hacer con la casa, darle mantenimiento, hacer una remodelación, hacer algún cambio, implicará un gasto adicional y tendremos que analizar en nuestro presupuesto, nuestros ingresos, para ver si contamos con el dinero para poder hacerlo. También se puede adquirir un crédito para hacer remodelaciones, también es una opción, pero obviamente analizando bien nuestra situación y vemos si tenemos viendo si tenemos la capacidad de pago para poder cubrir con la cuota del crédito que adquiramos para hacer algún tipo de mantenimiento o remodelación en la casa. Él es responsable de otros costos o gastos, como ya vimos anteriormente cuando se arrendaba, todo lo que se refiere a seguros, impuestos prediales, todo esto caerá en manos del propietario. Si somos nosotros, pues tendremos que aumentar en nuestro presupuesto mensual o anual estos pagos importantes. Y obviamente, si estamos en una situación complicada en el hogar, en la cual estoy complicado en realizar los pagos de crédito hipotecario, una de los riesgos de no cumplir con este crédito es que se puede perder la vivienda que se da como garantía, ¿no? Entonces, si ya decidimos comprar una vivienda y tener un crédito hipotecario para comprarla, analicemos bien que vamos a poder realizar los pagos a futuro. Sí, esta es una inversión, como ya se dijo, los créditos no son de corto plazo, la mayoría de gente los adquiere a largo plazo, unos 15, 20 años. Entonces hay que analizar si voy a poder cubrir las cuotas para que estar tranquilo y no estar en estas situaciones críticas en las cuales si no pago el crédito, luego puedo perder mi vivienda. Para las personas que, por favor, quisiera asegurarme que todos estén escuchando. Tuve un mensaje de alguien que no creo que me estaba escuchando, quiero confirmar si ya lo hizo o no. La segunda decisión respecto a la vivienda es, ok, voy a adquirir una vivienda. ¿Qué me sale mejor? ¿Comprar una vivienda nueva o una usada? ¿Cuáles son algunos de los pros y contras de tener una vivienda nueva? En lo que se refiere a la vivienda nueva, sí, ¿qué pasa si uno compra, por ejemplo, una vivienda que está construyendo? ¿Sí? Una vivienda que está en proceso de construcción o en planos. Voy a tener la capacidad de hacer cualquier ajuste que pueda hacer al bien. Si quiero ampliar un dormitorio, no sé, quiero
Quiero asegurarme que están escuchando, por favor. Quiero asegurarme que están escuchando, por favor. Si me confirman que me escuchan, puedo seguir con el webinar, por favor. ¿Me confirman, por favor, que se está escuchando? Por favor, me confirman si se escucha para seguir con el webinar. Perfecto, voy a continuar. Muchas gracias, ¿sí? Listo. Ok, entonces es una de las ventajas de poder adquirir una vivienda nueva es el que uno puede tener la capacidad de decidir si se quiere hacer ajustes al bien y obviamente también decidir qué es lo mejor según nuestro presupuesto. Sí, siempre tomemos en cuenta que el manejo del presupuesto está sobre todo para poder tomar estas decisiones. Además, una vivienda nueva, ¿sí? También puede generar plusvalía. Obviamente, como les indiqué anteriormente, si, por favor, podemos revisar el señor Michael Rivadeneira, me dice que no se puede escuchar. Por favor, si me ayudan con el audio de esa persona, guiándole para que pueda escuchar. La vivienda nueva puede ir ganando plusvalía, ¿sí? Puede ir ganando valor si uno toma una decisión analizada del lugar donde estoy comprando la vivienda en el momento, la situación de la economía del país también, cómo están creciendo los precios de las viviendas en ese sector históricamente, si han ido creciendo, si se han reducido, etcétera. Entonces, todo eso puede ayudar a que una vivienda nueva gane o no plusvalía, ¿sí? También una vivienda nueva, obviamente uno siempre espera que todos los acabados sean nuevos, que todo lo que comprenda la vivienda sea nuevo. Entonces, el mantenimiento se espera que por lo menos durante los próximos años sea poco o tenga que ser el mínimo mantenimiento, ya que estoy comprando algo nuevo, ¿no? Eh, También algo bueno de una vivienda nueva es que se ajustan también una de las regulaciones más recientes que existen en lo que se refiere a estructuras, de espacios de parqueaderos, por ejemplo, de bodegas, ubicaciones, etcétera. Entonces sí tiene sus ventajas tener algo nuevo, ¿sí? ¿Cuáles serían los contras? Tendrás que realizar algunos ajustes o adaptaciones para poder utilizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es a la adquisición de las cosas para hacer de la vivienda un lugar vivible y poder yo, obviamente, ir a vivir ahí, contratar servicios, instalar cortinas, no sé, instalar el calentador de agua, etcétera. Hay algunos temas y algunos gastos adicionales que tenemos que analizar si compramos una vivienda nueva. ¿Sí? A veces la gente se emociona porque ya adquirió su vivienda, está pagando con las justas, alcanza a pagar el crédito hipotecario y se olvida que hay muchísimos gastos más de por medio, ¿sí? Para poder ir a vivir ahí. Analicemos esto con anticipación, planifiquemos bien no solo los gastos que involucran adquirir la vivienda, que son eh, la parte de crédito, la parte también legal, de registrar la vivienda a mi nombre, de pagar impuestos, etcétera, sino también estos gastos que yo voy a tener que hacer para poder ir a vivir ahí. Entonces, analicemos con anticipación nuestro presupuesto y veamos si sí o no vamos a poder cubrir con todos estos gastos a tiempo, que es lo importante. Si lo hacemos a tiempo,
y con anticipación uno puede ver la forma en que se va a cubrir los gastos. Si esperamos, al final vamos a estar en una situación complicada con muchísimos gastos de por medio, tendremos que endeudarnos y si no está bien manejada la situación, lamentablemente mucha gente cae en lo que es el sobreendeudamiento, ¿sí? Que ya es algo mucho más difícil de manejarlo. También obviamente si hay sectores que ganan plusvalía, hay otros que obviamente si no se hace un buen análisis pueden perder valor o porque van desmejorando durante el tiempo. Entonces veamos obviamente la ubicación de la vivienda es algo importante. También hay que a veces sucede, ¿no? Que en los primeros meses de evitar el bien pueden surgir algunos pequeños problemas en alguna instalación, hay algún problemita por ahí de humedad porque no estuvo bien hecha alguna instalación, etcétera. Son algunas imperfecciones que se le llaman vicios ocultos, que a veces las viviendas nuevas pueden tener. Para esto, ¿qué es lo recomendable? Obviamente es analizar bien con quién estoy comprando la vivienda, ver qué trayectoria tiene la constructora a la que estoy comprando, para de esta forma evitar que esto pase. Sí, o sea, si ya se conoce que es una constructora que ha tenido problemas en el tiempo, que los bienes que se entregan luego tienen problemas y hay que hacer reparaciones inmediatamente, es mejor tomar la decisión de buscar otra opción. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de tener una vivienda usada? Algunos pros cuentan ya con lo necesario para su uso, sí, ya hubo gente viviendo ahí, ya hicieron las adecuaciones necesarias y se puede aprovechar este espacio que ya está listo para ser habitado sin tener que caer en más desembolso o en más gastos a futuro, ¿sí? Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias igual han sido aprobadas y si vive en una zona sísmica como es el Ecuador, por ejemplo, si la vivienda no tiene algún tema de daño estructural, quiere decir que tiene una buena estructura y que es resistente a cualquier sismo, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo. También otro pro es que las viviendas usadas tienden a ser más amplias y resultan ser más económicas, ¿sí? Ahora la tendencia mucho es, si se vive en las ciudades, por ejemplo, es la construcción de edificios, por ejemplo, con departamentos, que obviamente los espacios son mucho más pequeños, más limitados que vivir en una casa o en una vivienda que ya tenía sus años. Entonces, sí tienden a ser un poco más amplias las viviendas usadas y los precios obviamente son mucho más baratos si se compara con una vivienda nueva. Algunos de los contras, el tema de normas o regulaciones que cumplen las edificaciones o las viviendas usadas no cumplen muchas con las normas más recientes en temas de calidad o que son exigidas a las constructoras actualmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente en el tema de estructuras, en tema de espacios, de parqueaderos, por ejemplo, hasta hace algunos años los parqueaderos de muchos edificios tenían unas regulaciones y los hacían muy estrechos. Entonces son algunos de las contras que pueden tener una vivienda usada. Son menos modernos, obviamente, en términos de materiales, de acabados. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso porque a la final puede también esto incurrir luego en un gasto para mejorar los materiales o los acabados de la vivienda, ¿sí? Y también obviamente se espera que uno va a tener que hacer reparaciones o mantenimiento a futuro, así que es también bueno tener un fondo para poder cubrir estos gastos y que no nos cojan de la noche a la mañana y no tener el dinero para poder cubrir los gastos de mantenimiento de una vivienda usada. Otra decisión que se debe tomar, ¿quiero vivir en una casa o en un departamento? ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno? Pros y contras de vivir en un departamento. Los departamentos generalmente se hacen en conjuntos o son viviendas privadas que cuentan con servicios de portería, de seguridad. Entonces son algunos temas que pueden ser beneficiosos en un departamento. Si yo decido, por ejemplo, irme de vacaciones, no tendré que estar tan preocupada por el tema de seguridad que si vivo en una casa, porque en una casa posiblemente se quede sola, tengo que contratar un servicio de alarma para que esté siempre vigilada.
Eh, Mientras que en un departamento ya se cuenta con servicios de seguridad, de portería y puedo ir un poco más tranquilo en mis vacaciones si tengo que salir de la ciudad, por ejemplo. También un departamento por tamaño tiende a ser mucho más pequeño que una casa, entonces menor tiempo dedicado a quehaceres del hogar y obviamente menos gastos también, y por ser el espacio más reducido, en adecuar la casa, o sea, en adecuar los lugares no tengo que llenar con mucha decoración, muchos accesorios, muchas cosas, que si vivo en una casa, ¿sí? Entonces ahí también se va a recortar un poco los gastos de nuestro presupuesto. Existen algunas opciones de departamentos que incluyen también lugares comunales, jardines, piscinas, gimnasios, etcétera, que también es una ventaja que puede tener vivir en un departamento. Algunos de los contras, falta de espacio, sí, son espacios más limitados, y en muchos casos no podrás tener, por ejemplo, mascotas, o hay que tener mucho respeto por la parte con los otros vecinos, ¿sí? Puede no generar mucho ruido, eh, si hay alguna reunión, avisar también a la administración que se va a hacer, o sea, son algunos de los limitantes que puede tener vivir en un departamento. Obviamente uno tiene que respetar porque está conviviendo con más gente en el mismo piso, por ejemplo, entonces, eh, mientras que si se vive en una casa se tiene un poco más de libertad de hacer algunas cosas adicionales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en una casa? En una casa, por ejemplo, el tema de espacios, sí, hay espacios más amplios, pero también puede ser un contra, como ya dije, porque uno tiene que incurrir en muchos más gastos para poder adecuar la vivienda. Entonces, hay que analizar bien eso. Es más fácil hacer algún tipo de remodelación porque se evita trámites muchas veces de tener que pedir permiso a la administración, etcétera, que pueden ser algunos de los limitantes en los departamentos. Los contras, sí, requiere mayor cantidad de dinero mantener una casa, sí, entonces sí hay que analizar eso. A veces nos emociona mucho irnos a vivir en una casa fuera de la ciudad, por ejemplo, pero veamos bien si tenemos el presupuesto para poder cubrir los gastos que esto va a requerir. Toma más tiempo hacer quehaceres, arreglos de la casa, y también las casas ahora generalmente en ciudades grandes como por ejemplo Quito, Guayaquil, etcétera, tienden a estar más alejadas, ¿sí? No están en los centros de las ciudades donde generalmente no están cerca de donde la gente está trabajando en el día a día, y el hecho de que tengamos que irnos fuera de la ciudad involucra también un costo adicional en lo que se refiere a transporte, por ejemplo. Si tenemos auto propio, obviamente el gasto mensual en combustible, por ejemplo, o el mantenimiento del vehículo va a ser mayor. Si tenemos que transportarlo de un servicio público, obviamente vivir lejos de la ciudad, en una casa involucra un mayor gasto en pago de pasajes, etcétera. Entonces, analicemos eso también cuando decidamos si queremos comprar una casa o un departamento. Finalmente, eh, hay que mencionar, creo que es importante mencionar todas las responsabilidades que van a involucrar ser dueño de una vivienda, ¿sí? Sea propia, sea arrendada, sea un departamento, sea una casa, siempre van a haber responsabilidades de por medio que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, no olvidemos las siguientes responsabilidades que involucra ser dueño de una casa. Si uno decide adquirir una vivienda propia, y para esto tiene que pagar un crédito hipotecario, ¿sí? Seamos organizados, disciplinados en esto, ¿sí? Y paguemos siempre puntualmente las cuotas del crédito hipotecario, ¿sí? No queremos caer en intereses por mora, en recargos porque me atrasé y hay que hacer gestiones de cobranza, que a la final van a incrementar el costo de crédito, ¿sí? Entonces, si ya decidimos ir por un crédito hipotecario para adquirir la vivienda, veamos que vamos a poder cubrir las cuotas puntualmente cada mes, ¿sí? Luego, como ya mencioné anteriormente, tampoco queremos caer no hacer los pagos, ¿sí? Caer en mora, y si esto sucede ya todos los meses, el riesgo es que nos vayan a quitar nuestra vivienda porque es la garantía que se está dando. Entonces, si sacamos un crédito, manejémoslo adecuadamente y no dejemos que se vaya del control de nuestras manos.
Obviamente hay que mencionar que hay algunos seguros incluidos en el crédito que se paga en la cuota mensual, como por ejemplo seguros de incendio, seguro de desgravamen, también un seguro que si no puede alcanzar a cubrir la cuota. Eh, Tomemos en cuenta que además de la cuota de crédito voy a estar pagando por seguros, ¿no? Entonces, veamos bien el monto que tengo que pagar mensualmente en la cuota de la hipoteca. Otra responsabilidad de que si ya, sobre todo si soy dueño de casa, es que cada año voy a tener que pagar el impuesto predial al municipio. Entonces, planifiquemos estos gastos de nuestra planificación anual, identifiquemos cuál es el pago del impuesto predial del año para, obviamente, ahorrar o guardar ese dinero para cubrir ese pago. Si vivo en un conjunto o en un edificio, por ejemplo, voy a tener que pagar mensualmente cuotas de alícuota, entonces también hay que ser responsables de hacer el pago mensual de esto, que a la final servirá para cubrir gastos conjuntos del edificio, del conjunto de mantenimiento, pago de guardias, etcétera. Entonces, hagamos también pagos mensuales, porque luego también, si uno cae en mora, ponen listas de los morosos y que tampoco queremos quedar mal, ¿no? En nuestra comunidad como el moroso que no paga la alícuota mensual. También responsabilidades hay que tener el tema de dar mantenimiento a la vivienda, dar mantenimiento a los electrodomésticos, por ejemplo, cualquier una vivienda tengo electrodomésticos y no es que nunca le doy mantenimiento, hay ciertos periodos recomendables para dar mantenimiento a los electrodomésticos de la casa, los muebles también, entonces también consideremos estos gastos que tal vez no sean fijos cada mes, pero que sí tal vez cada cierto tiempo voy a tener que incurrir y separemos estos rubros de nuestro presupuesto. También otra responsabilidad es cumplir con todos los requisitos de vivir en comunidad, ¿no? Participar en reuniones, en actividades, etcétera, ¿no? Hay reuniones que son importantes y donde se toman decisiones importantes relacionadas a, no sé, a la vivienda, al edificio, al conjunto, entonces participemos en esto. Y también, por ejemplo, si ya somos dueños de una vivienda, vamos a tener que pagar servicios básicos, entonces también presupuestamos mensualmente cuánto dinero necesitamos para cubrir servicios como agua, luz, teléfono, internet, televisión por cable, Netflix, etcétera, todo lo que a la final sea necesario y sea prioritario para nuestra situación, para nuestra vivienda, ¿no? Entonces son algunas de las responsabilidades que tenemos. Hay muchísimas más, sí. Estas son algunas, un resumen de algunas. Pero creo que estas son algunas reflexiones que se pueden hacer a la hora de tomar decisiones referentes a la vivienda, ¿sí? Sí, todo depende, como mencioné al inicio, de nuestra situación financiera actual, de nuestra situación financiera familiar, ¿sí? ¿Cómo estamos en este momento para poder tomar decisión A o B? Sí, muchas veces queremos ir por lo más bonito, queremos conseguirlo todo muy rápido, pero todo esto involucra una planificación de por medio, un ahorro para conseguir una meta, si es comprar la casa, por ejemplo, ahorrar para la entrada, ahorrar para poder comprar la vivienda, analizar si podemos o no adquirir un crédito hipotecario en este momento. Todas esas reflexiones tenemos que hacerlas previas a tomar las decisiones, ¿sí? Un resumen de lo que se ha visto ahora, que hemos revisado si podemos arrendar o comprar, qué es la mejor decisión, comprar un bien nuevo o usado, qué es mejor para mí vivir en un departamento o en una casa, y creo que es importante cerrar resumiendo algunas de las responsabilidades de tener una vivienda. Esto fue el webinar del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor siéntanse libres de hacerla, con gusto vamos a responderlas. Y la pueden ya sea escribir en el chat o también la pueden mencionar con el micrófono abierto. Voy a esperar un rato para ver si tienen alguna pregunta o no.
Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecerles por su participación. Igual agradecer a las instituciones financieras que hicieron posible este webinar mensual. No se olviden que cada mes hacemos un webinar referente al manejo de las finanzas personales. Si quieren conocer más sobre este tema u otros temas de educación financiera, nos pueden visitar en www.tusfinanzas.es y esperamos el próximo mes en un nuevo webinar. Les agradezco mucho su participación.